Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 7 del 2021. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la Guerra Fría. Para recordar, diremos que durante este periodo las dos máximas potencias, Estados Unidos y Rusia, surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, intentan su influencia sobre los espacios geográficos más cercanos o sobre ciertas regiones geográficas estratégicas. Este es un enfrentamiento ideológico entre el mundo capitalista y el mundo socialista, o sea, entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este enfrentamiento, que se va a dar entre 1945 y 1990, no fue de forma directa, pero se evidencia en los conflictos en diferentes partes del mundo. En este periodo se va a ver una gran influencia de la Revolución Rusa, básicamente por la ideología, el comunismo, contra el capitalismo, lo que hace que el mundo se vuelva un mundo bipolar. Se va a establecer una gran tensión entre ambas tensiones de manera constante y una carrera nuclear de ambas naciones, con el fin de presentarse como la mayor potencia. Además, va a haber una carrera espacial. Va a haber una serie de enfrentamientos indirectos en los que los Estados Unidos van a apoyar a algunos grupos y la URSS va a apoyar en otros. Las guerras de Vietnam, Corea, El Salvador, Nicaragua tienen la participación activa de estas ideologías e inclusive del apoyo de estas naciones en unos y en otros bandos. En el único momento donde el enfrentamiento fue de manera directa fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando Rusia o la Unión Soviética intenta instalar en Cuba una serie de misiles muy cerca del territorio norteamericano. Esto finalmente acaba cuando se retiran los misiles y Estados Unidos accede a algunos movimientos en Europa. En América Latina, Estados Unidos apoya a los gobiernos militares que estaban constituidos en dictaduras que luchaban contra la influencia del socialismo. Estos grupos en América Latina no solo estaban influidos ideológicamente, sino que se veían apoyados por la URSS. Bien. Luchas y reivindicaciones sociales y políticas en el marco de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, en la década de los años 60, el mundo experimentaba una serie de cambios y hechos que marcaban el mundo del futuro. El movimiento independentista en África y Asia, las guerras de liberación en América Latina, inserción de la mujer en el mundo laboral, el éxito de los Beatles y la música rock, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie con su libertad sexual y la promoción de la paz mundial. El movimiento gay que gana espacio en Estados Unidos y en Europa presentan un mundo cambiante que analizaremos de forma breve. Reivindicaciones sociales y políticas en el marco de la Guerra Fría. En África y en Asia, entre el periodo de 1945 a 1970, se van a generar una serie de eventos en donde la presencia imperial europea fue paulatinamente desapareciendo. Nuevos países fueron apareciendo en el mapa político gracias a las luchas emprendidas o a los movimientos de autodeterminación. El nacionalismo de cada una de estas naciones al interior, en África y en Asia, su crecimiento demográfico, la diversificación económica de la que eran objeto en este nuevo mundo, hace que busquen su independencia. Estos nuevos estados se mueven entre el capitalismo y el socialismo algunos.
por lo que se reúnen en la conferencia de Bandung en Indonesia buscando una posición neutral para estas nuevas naciones, lo que se denominó los no alineados, y acabar de esa manera con la injerencia fuera de Estados Unidos con el capitalismo o de la URSS con el socialismo. Los factores del movimiento descolonizador tanto en África como en Asia son los siguientes. Causas internas. En los países al interior de la India, por ejemplo, de Indochina o de Sudáfrica o del Congo, había un gran sentimiento nacionalista de parte de los autóctonos. Existían en ellos dos posturas, una que era conservadora, donde resaltaba su pasado histórico, su lengua y su religión, y eran extremistas y xenofóbicos hacia los europeos o el mundo occidental. Otros que eran más de tipo progresista, que reconocían las ideas positivas de los europeos y los cambios que habían operado en sus territorios. En ese proceso va a influir las nuevas ideologías que procuraban influir la del capitalismo, o sea, la influencia de los Estados Unidos con sus ideas de libre mercado, o las del socialismo, de la URSS, en donde un Estado socialista era el que distribuía la riqueza. Otro cambio importante que se da al interior es el crecimiento demográfico. Las grandes ciudades logran albergar muchos ciudadanos y hay una serie de cambios al interior que van a provocar el cuestionamiento de las ideas. Hay un desarrollo cultural en estos países, ideas de libertad y de autodeterminación que al final también se ve apoyada por la ONU. Algunas causas externas de estos movimientos son, después de la Segunda Guerra Mundial, el amplio sentido de la autodeterminación, debido al rol que estos habían jugado en la guerra y su colaboración con las diferentes potencias. Durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el poder de los países europeos imperialistas fue decayendo paulatinamente y, como hemos observado, surgen estas dos nuevas potencias, la URSS con el socialismo y Estados Unidos con el capitalismo. Estas dos potencias, entonces, decíamos, se van a enfrentar de manera ideológica, de manera constante. También va a surgir una serie de opiniones en Europa, en los países que eran imperios, ideas en contra de mantener las colonias. Estaban contrarios a ese sometimiento y a que las guerras que se libraban con las luchas al interior de esas colonias eran sumamente costosas, por lo que debieron cambiar su postura. Asimismo, entre estos nuevos movimientos y estados existía una solidaridad que entre estos pueblos se refleja en lo que comentamos hace un rato en la conferencia de Bandung o de los no alineados. Algunos métodos empleados en las colonias para lograr su independencia fueron el levantamiento armado, como solía suceder, por ejemplo, en el caso de la Indochina. También, y en Argelia, también un movimiento caracterizado por la no violencia, que fue el que lideró en la India Gandhi. Y al final, pues debido a toda esa participación que la India había tenido durante la Segunda Guerra Mundial, a esa importante colonia que había sido de Inglaterra, la India va a lograr su independencia y de hecho se va a crearse otro país como es Pakistán. Hubo otros como la negociación política, como en los casos del África Negra. India y Pakistán. La India es la principal colonia inglesa, que había mostrado un nacionalismo desde 1857, donde se habían producido algunos enfrentamientos, pero se formaliza en 1885 con la creación del Partido del Progreso,
Ese partido, liderado por Gandhi, llama a la desobediencia civil y al no pago de impuestos, que termina por la concesión de autonomía en 1935. A pesar de la idea de conceder un estatus de dominio, las luchas entre hindúes y musulmanes acaban dando origen a dos naciones, India y Pakistán. Se va a dar una lucha por un importante territorio al norte de la India y de Pakistán, como es el de Chechenia, que es un conflicto que hoy día inclusive permanece. Es un territorio que ha sido ampliamente disputado. Ahí se encuentra una población de mayoría musulmana, pero es un territorio de la India. Desde entonces hay guerras y conflictos que se mantienen. Esta región es rica en recurso hídrico, agua, esencial para Pakistán, y es una región con petróleo y gas, carbón, lana y seda, que indudablemente, debido a esas características, provoca el actual conflicto. Bien. En resumen, podríamos decir que las luchas y reivindicaciones sociales y políticas en el marco de la Guerra Fría de África y Asia son movimientos que están movidos, dinámicos y dinamizados por el nacionalismo, que buscan la autodeterminación de sus pueblos, buscan su independencia y van a establecer algunos mecanismos como el levantamiento armado o el movimiento a través de una paz, un movimiento no violento, como es en el caso de la India y Pakistán. También buscan insertarse en el modelo económico mundial, influenciados ya sea por el capitalismo o por el socialismo. Y esto va a darse de una u otra forma dependiendo de la fuerza de la influencia, ya sea de la URSS o de los Estados Unidos. Otros países buscan evitar esa influencia y van a crear lo que se conoce como los no alineados en la conferencia de Bandung. Muchas gracias.